Aire Fresco. Programa patrocinado por R.A. Benidorm, concesionaria de playas, La Cueva Club de Ocio, Impulsa, soluciones en comunicación urbana, y Actúa, servicios y medio ambiente, concesionaria de parques y jardines. Seguimos a las 12:39. ¿Por qué estás escuchando una canción de Michael Jackson? Bueno, porque tal día como hoy falleció el rey del pop, Michael Jackson. Así que bueno, en homenaje, nuestro técnico Daniel Pastor ha decidido poner el que para mí es mi tema favorito de Michael Jackson, pero seguimos, ya estamos en hora y en tiempo de Faro de Alejandría, así que como siempre, como cada lunes, saludo a Isabel López Villanueva, bienvenida. Sí, buenos días. Preséntanos a nuestro invitado que, bueno, repite por supuesto y es un placer hablar con él. Sí, repite, es Antonio Bravo y será el ponente en el Faro de Alejandría mañana martes a las 6:30 de la tarde. Pues él es asiduo a las tertulias del Faro, viene casi todas las semanas y es doctor en filosofía y profesor de historia de la lengua inglesa y literatura del inglés antiguo. Y ha publicado muchos libros, novelas, poemarios, en fin. Como él está aquí, pues que nos cuente él un poquito. Don Antonio, nuevamente bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Péguese al micro para que nuestros oyentes lo escuchen. Hoy vamos a hablar de lo que va a ser la charla de mañana. El título me llama muchísimo la atención, Libros extraños y manuscritos antiguos. Es que hay tanto que pudiesen ser, ¿no? De libros extraños y manuscritos antiguos, pero cuéntenos más o menos, sin decir mucho para que la gente vaya mañana, ¿qué tipo de libros extraños y manuscritos antiguos va a charlar mañana? Bueno, de hecho, yo me he formado entre manuscritos y pergaminos y textos antiguos. Por lo tanto, no me es extraño este campo de investigación. Sí. Y mañana lo que haremos será dividirlo en 3 apartados. Y el primero hablaremos de papiros, después hablaremos de pergaminos y finalmente de libros que se suelen denominar raros o extraños. ¿Cuáles son esos ítems para saber que un libro es extraño o raro, por ejemplo, para empezar por allí? Normalmente se consideran raros o extraños aquellos en los que, por ejemplo, solamente hay un ejemplar, ya de por sí es un hecho que es significativo para ser único y raro, pero también otros que por su temática, sobre todo asociada con la brujería y estos temas, y que se han publicado muy pocos ejemplares, o que solamente existe también un solo ejemplar, o que también son muy antiguos, o que son los primeros de esa temática, o incluso porque son su tamaño originalmente que tienen más de 1 metro de grandes, por ejemplo. Correcto, ya nos puede dar una idea de que son realmente extraños. De hecho, hay una universidad una biblioteca, la Rare Book Manuscripts Beinecker, que está en Yale, en Estados Unidos, en la que he trabajado, y de hecho se llama Rare Book Manuscripts Beinecker, por la sencilla razón de que son libros raros. Y ya, si existe una biblioteca solamente de libros raros, ya de por sí ya se puede saber por dónde va. Sí. Es que claro, se piensa en libros raros, mucha gente pensará en cuestiones esotéricas. Ahora como estamos en una era en el cine de estos superhéroes con superpoderes, y alguno que sea como el Doctor Strange, que maneja los tiempos, los multiversos, ¿no? Algunos... Algo de eso son, sí, son libros de parapsicología o de medicinas para curar cuando es imposible que se pudiera curar con ellas, pero en fin, son de este tipo, esos libros raros. A mí cuando dije de libros raros únicos, se me vino uno a la cabeza que tuve la suerte de ver, el famoso Book of Kells, el libro celta, el libro Kells, que está en Dublín, en Irlanda. Sí. En la biblioteca del Trinity College. Es un libro fantástico, además conservado. También es un libro raro en principio, pero sobre todo se destaca por ser un manuscrito con miniaturas fantásticas, sí, y una escritura
un cial realmente sorprendente, y por esa razón ya no hablaré de ese libro, pero de libros parecidos a ese. Sí. Pero califica ese como libro extraño. Más que extraño, yo le diría, no es el adjetivo apropiado, el de extraño, es único, más bien es eso. Es un libro que, y además cuando lo ves y te ponen varias páginas, es increíble, ¿eh? Yo quedé fascinado. Y por cierto que recientemente también se estaban haciendo algunos descubrimientos con datación de carbono 14 que le estaban haciendo el libro. Sí, son libros, concretamente ese debe ser del siglo 7, 8 o 9. Muchas veces es difícil encuadrar perfectamente, pero sí es de esa época, es de los primeros grandes libros escritos por amanuenses, y sobre todo muy bien pintado y dibujado, pues incluso con láminas de oro, o sea, sí, es muy bonito. Sí, sí. Hay una pregunta que, hablando de papiros, de manuscritos, que yo me imagino, para usted como investigador de estos temas, ha debido ser o debe ser la tristeza más grande, que fue precisamente, hablando del Faro de Alejandría, esa pérdida de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Yo me imagino que como investigador eso hubiese sido lo máximo. Bueno, evidentemente. De hecho, ahora hablaré muy poquito, pero para introducir de las mejores o más importantes bibliotecas del mundo, en las que tienen también, evidentemente, manuscritos muy antiguos y libros raros. Y, lógicamente, Alejandría es la que marca la pauta, y la pena es que por una razón o por otra se haya destruido. Pero se han destruido muchas bibliotecas medievales, ¿verdad? Generalmente porque eran de madera, y lógicamente las condiciones al trabajar como única luz la vela, pues se incendiaban por una razón o por otra, y se perdieron muchísimas grandes bibliotecas. Lamentablemente se han perdido muchas de estas. Hablamos de papiros y de pergaminos también. Bueno, evidentemente hablar de papiros nos retrotrae a una zona específica en donde yo tuve la oportunidad de estar también. Yo tengo mi papiro original en Egipto, ¿no? Suponemos que por allí comenzará algo de la charla. Sí, de hecho, el primer papiro que se tiene información es del tercer milenio antes de Jesucristo. O sea que ya lo que sucede es que el papiro es muy frágil. Y concretamente al primero que me estoy refiriendo ya no se observa ninguna escritura porque se ha diluido. Por eso, posteriormente, tras los papiros, a principios del siglo II o III después de Cristo, empiezan los manuscritos, que ya es con piel generalmente de oveja o de cabras, en fin, empiezan entonces los manuscritos, y además es que tienen la ventaja de poderse escribir por los dos lados, mientras que el papiro solamente es por una. O sea que el pergamino sustituye al papiro, donde están grandes obras latinas, evidentemente, pero después pasaron a pergaminos, porque era más duradero y además se podía incluso borrar. De ahí lo que se llama palincesto, que son escrituras sobre otro texto anterior en la misma página. Que es muy interesante todo este temario de cómo se van evolucionando a lo largo de los siglos, hasta que llega el papel, y después deja de ser manuscrito para empezar a ser ya por medio de moldes movibles, lo que se llama la imprenta. Exacto, con el maestro Gutenberg allí con su primera imprenta. Que también hablaremos de una Biblia de estas, que se encuentra también en Yale, y concretamente en la biblioteca Beinecke, que también por eso se dice de libros raros, y también hay una de las más importantes Biblias de Gutenberg, si no la más importante. Que creo que al final llegó a imprimir 500, si mal no recuerdo cuántas fueron, pero era un número por allí. Algo menos, pero mi información es de 180 aproximadamente, pero deben quedar unas 40, y de esas 40 completas no deben quedar muy poquitas, la mayoría son solamente fragmentos. Wow. Es un privilegio, ¿no? Poder acceder a ese tipo de textos, ¿no? Tan antiguos y de tanto valor histórico, cultural, es un privilegio, ¿no? Sí, evidentemente. Yo, para ver algunos de estos manuscritos, es a través de muchos contactos, de entrevistas, de explicar por qué razones vas a hacerlo, por qué necesitas el manuscrito en lugar de facsímiles, que es lo que ellos te facilitan. Pero si tú te sigues empeñando, sigues buscando razones para que te dejen un manuscrito, entonces te lo pueden permitir ver, pero casi sin tocar. Y si lo tocas muy poquito, ellos estando presentes, y no puedes estar nada más que en una sala aislada y solo con un lápiz,
y una cuartilla, y no te permite nada más. O sea, Eso... que son libros que con un valor incalculable, evidentemente estamos hablando de libros del siglo VIII, IX, X, etcétera. Eso como se puede apreciar muy bien en estas películas de del Código Da Vinci, de ¿cuál El es? nombre de la rosa, por ejemplo. Bueno, El nombre de la rosa, del gran Claro. Humberto Eco, sí señor, con Sean Connery Sí, en sí. plan estelar. Pero más recientemente en estos libros de Dan Brown que han sido llevadas a películas, Ángeles y Demonios, que le permiten al protagonista Robin Landon buscar no recuerdo si era de Aristóteles, no recuerdo de quién era, un trabajo exclusivo muy antiguo, y es en esas condiciones, ¿no? Aislado, solo, con gente vigilándolo. Sí, por eso no es fácil robarlos, ni siquiera llevando tú otro falso y intercambiarlo, porque tienes delante de ti otra persona que te está vigilando, evidentemente. Claro. Ya digo que esto es prácticamente casi imposible, y hoy día es casi imposible, tienes que demostrarlo muy bien, la razón fundamental. Mi caso es que yo estaba intentando hacer una edición, concretamente de un poema inglés medieval, The Owl and the Nightingale, en el que, por razones, había algunas dudas y distintas interpretaciones por parte de distintos editores, y yo quería resolverlas. Y entonces, con esta razón, me permitieron. Sí. Fantástico. ¿Qué tipo de bien sea pergaminos, bien sea manuscritos, o bien sean textos antiguos raros, vas a comentar mañana en el Faro de Alejandría, que llamen a la atención de la gente, ¿no? Que puedan ser curiosos y que digan, esto sí es raro, ¿no? O esto sí es antiguo, o la importancia, no sé cómo lo calificará. Sí, algunos concretamente serán de los que yo he visto, son manuscritos del siglo IX-X, del inglés antiguo, de lo que se denomina textos anglosajones. Pero también me centraré, por ejemplo, en los manuscritos del Mar Muerto, que es también algo fascinante y además tiene unas connotaciones religiosas, porque en el fondo muchas de las doctrinas cristianas se encuentran ya en esos manuscritos, que son de épocas un siglo antes o unos años después de Jesucristo. Y está lleno de interrogantes y de posibilidades, el análisis y la interpretación de estos textos que se encuentran, hoy día se encuentran gran parte de ellos en Jerusalén, o también se encuentran fragmentos en otros lugares. Es muy interesante porque, claro, yo comencé a leer acerca de la cultura sumeria y todo esto, ¿no? Y bueno, un profesor que ya falleció, Zecharia Sitchin, que es el famoso teólogo del primer astronauta, todas estas cosas un poco locas, pero bueno, a mí me encanta leer este tipo de cosas, y ya mencionaba en las tablillas sumerias este tipo de cosas, ¿no? Que después están, entre comillas, confirmados precisamente en esos manuscritos y en muchos otros, ¿no? El tema de los 12 apóstoles, el tema de un Salvador, es decir, que hay una serie de cosas que no las han, entre comillas, puesto que pertenecen a la religión católica, pero que antes ya estaban escritas, siglos antes incluso, ¿no? Sí. Uno se pregunta si Juan el Bautista era un esenio sobre los cuales se habla en estos manuscritos, y que incluso, ¿qué pasó con Jesucristo, por ejemplo, desde la niñez hasta que salió a la vida pública a sus 30 años? Pues hay quien piensa que incluso él pudiera ser un esenio y que se formó en estas comunidades y que de ahí viene su conocimiento de la religión. Estoy hablando como Jesucristo hombre, no como Jesucristo Dios, que es otro tema ya teológico y de fe, no de... El problema es que se suele mezclar, ¿no? Se mezcla una cosa con la otra. Y la Iglesia Católica, de hecho, tenía mucho miedo a estos textos. Exactamente, también está el tema de un hermano, si mal no recuerdo era Simón, no recuerdo cuál era el nombre del hermano de Cristo. Juan, por ejemplo. Era Juan. Y Santiago, Juan y Santiago, los dos. Bueno, no se sabe mucho, ¿no? Y a través de esas investigaciones de textos, etcétera, etcétera, comienza a saberse un poquitito más de ese lado humano, digamos, Bueno, el tema que me acaba de tocar es que una interpretación de los evangelios es de que se denomina, Jesucristo llega a llamar hermanos a Juan cuando él está en la cruz. O sea, que no está en ningún manuscrito raro, está en el mismo evangelio. Otra cosa es la interpretación que después se da a la Biblia católica, que es un poco distinta a la protestante, por ejemplo. Que en la protestante se permite la interpretación y en la católica no solamente no se permite la interpretación, sino que hasta hace muy poco solamente era en latín. Exactamente, que es muy interesante porque, claro, nos
nos vemos sometidos, entre comillas, a la interpretación en su momento o a una traducción que no necesariamente era, entre comillas nuevamente, hay que decirlo porque estamos en radio, la idea original, ¿no? Entonces ha habido... vamos a dejarlo en supuesto que haya habido tergiversaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, ese conocer la verdad, supongo que es muy interesante para un investigador como sí, usted. evidentemente. Esa es la razón por la que uno va a los manuscritos, a los textos originales, porque al margen de las interpretaciones hay un texto de esa época concreta. Y entonces a partir de ahí es cuando se pueden hacer interpretaciones. Por eso yo creo que esta charla da amplitud de miras y de interpretaciones, porque tienes o sabes que hay personas que se dedican a investigar sobre los mismos textos de esa misma época en que se escribieron. Y de ahí creo que es interesante tanto los papiros, ahora me hablo de los papiros, por ejemplo, de egipcios, pero hay muchos otros papiros en el mundo musulmán. De hecho, en la biblioteca de Viena hay miles de manuscritos escritos en lengua árabe y están en papiro, no están en otros, en pergamino, por ejemplo. Qué interesante. Y cómo eso ha condicionado nuestras culturas, ¿no? Eso es fascinante. Sí, porque estamos hablando de soporte de escritura, porque en un principio hay distintos tipos de letras y hay distintos tipos de soporte, empezando por la piedra. Claro, los famosos incluso en las álbumes. cuevas, pero después, por ejemplo, una famosa cruces irlandesas, pues, pienso ahora en ellas, en la que están con letras rúnicas, o se piensa en la Rosetta, por ejemplo, o sea que puede haber otros soportes, y sobre todo los latinos tenían mucho la cera. De ahí, por ejemplo, uno de los más famosos mosaicos que se encuentra en Pompeya es la de una poetisa escribiendo, o que se dispone a escribir, sobre un códice que es de cera. El códice es ni más ni menos que un libro hecho o formado con breves manuscritos, breves fragmentos de pergaminos. Buah, qué interesante. Nos quedan 4 minutos. Vamos a invitar a la charla de mañana. Y también si ya tienes la de la semana que viene, o todavía no la tenemos apuntada, la de la semana que viene. La semana que viene sorpresa. Sorpresa todavía, muy bien. Bueno, pues ya sabéis que mañana a las 6:30 en la Casa del Fester, que está en la calle La Viga número 3, pues tendremos a nuestro profesor Antonio Bravo. Antonio Bravo, así es. Pues, don Antonio, un verdadero placer volverlo a tenerlo aquí, ¿eh? Una charla que nos quedan varias cosas, ¿no? Sí, queda mucho para hablar. Sí, pero es que hay cosas tan curiosas que me quedan en el tintero. Aprovecho que nos quedan un minutito. A mí me ha llegado incluso que... estoy seguro que es falso, pero un presunto Talmud de Jean Manuel, cuando Jean Manuel era Jesucristo, en el cual había el linaje incluso que era el descendiente número 80 de Adán, y además un antisemita enorme, y supuestamente también fue uno de esos pergaminos encontrados cerca del Mar Muerto mucho tiempo después, al que todavía no se le acredita, por supuesto, veracidad. ¿Cuánto cuesta saber, ¿no? Discernir en términos de estudio, en términos académicos y profesionales, cuando un texto es verídico y no, más allá de la datación, entiendo, con respecto al mensaje, ¿no? A lo que tendrá escrito. Sí, aquí juegan varios factores. En primer lugar, que suelen ser fragmentos, están muy fragmentados, y sobre todo son el papiro se fragmenta mucho más que otros documentos, como puede ser pergamino. Pero además de eso, la interpretación del pensamiento hace 2000 años no es la misma que hoy. De ahí que después, evidentemente, está todos los estudios sobre la interpretación de los textos, que es muy compleja, evidentemente. Fantástico. Muchísimas gracias por visitarnos una vez más, y espero que no sea la última, porque hay bastantes cosas que conversar. Muchísimas gracias. Un placer para vos. Gracias. Vamos a la pausa y al regreso ya está Rafael.